Liberen al criminal y les diré quién es el verdadero culpable. Todos rieron en la sala del tribunal. Hasta que supieron la verdad de El Mazo resonó en la sala abarrotada como una sentencia de muerte. El acusado se levantará para el veredicto. Marcus Chen, de 34 años, se levantó lentamente. Su defensor público ni siquiera lo miró. El fiscal sonrió, saboreando ya la victoria. En la galería, una mujer con un costoso traje de seda se ajustó el collar de perlas. Sus labios se curvaron en algo que no era exactamente una sonrisa. Señor Chen, ha sido declarado culpable de malversar $2,3 millones de Harwell y Associates. ¿Tiene algo que decir antes de la sentencia? Las manos de Marcus temblaban ligeramente mientras se aferraba a la mesa. Durante 3 meses, había visto cómo su vida se desmoronaba, su reputación destruida, su prometida abandonándolo, antiguos colegas cruzando la calle para evitarlo. Todo por culpa de números que aparecían en una cuenta que nunca había abierto. Señoría, yo no. Ahórrese el tema, interrumpió la jueza Morrison, ajustándose las gafas con visible irritación. Las pruebas son abrumadoras. Transferencias bancarias, confirmaciones de correo electrónico, incluso grabaciones de seguridad. ¿De verdad creía que podía robar en uno de los bufetes de abogados más prestigiosos de la ciudad y salirse con la suya? En primera fila, Victoria Harwell, socia principal y reina intocable del bufete, observaba con la fría satisfacción de quien acaba de ganar una partida de ajedrez. Sus tacones de diseñador resonaron suavemente al cruzar las piernas, con diamantes brillando en su muñeca. Lo que nadie en la sala sabía era que Marcus había pasado los últimos 2 meses haciendo algo mucho más valioso que preparar una defensa. Había estado reuniendo piezas de un rompecabezas que lo transformaría de presunto ladrón en el hombre que expondría el mayor fraude en la historia legal de la ciudad. Pero primero, tenía que hacerles creer que habían ganado. 20 años, declaró el juez. Prisión federal. Se levanta la sesión. La sala estalló en murmullos. Los periodistas tecleaban frenéticamente en sus teléfonos. Victoria se puso de pie, alisándose el traje con la elegancia refinada de quien acaba de eliminar un problema inconveniente. Cuando los guardias se acercaron para escoltar a Marcus, él hizo algo inesperado. Sonrió, no una sonrisa de derrota, no una amargura, sino la clase de sonrisa que le corresponde a alguien que tiene una escalera real mientras todos los demás celebran sus pares. Su señoría, dijo Marcus con calma, su voz cortando el ruido. Antes de que sus guardias me lleven, quizá quiera ver lo que le envié a su correo electrónico personal hace unos 3 minutos. El juez frunció el ceño. Victoria se quedó paralizada a medio paso. Su expresión de confianza se desvaneció por una fracción de segundo, apenas perceptible a menos que estuvieras atento. Señor Chen, este tribunal no aprecia el teatro. Revise su correo, su señoría. Asunto, el verdadero libro mayor de Harwell y Associates. El fiscal rió nerviosamente. Esto es una maniobra desesperada, juez Morrison. El acusado está claramente, pero la jueza Morrison ya estaba buscando su teléfono. Su rostro palideció al abrir el archivo adjunto. El silencio que siguió fue sofocante. Cuando levantó la vista, su mirada había cambiado por completo. Alguacil, dijo lentamente, nadie sale de esta sala. Y que alguien me ponga al teléfono con fiscales federales. Ahora la perfecta compostura de Victoria se quebró. Solo un poco. Justo lo suficiente. Marcus había pasado 63 días fingiendo estar destrozado mientras se convertía en cazador en secreto. Y ahora, el verdadero juicio estaba a punto de comenzar. Si disfrutas de esta historia de justicia calculada, no olvides suscribirte al canal, porque lo que suceda a continuación redefinirá todo lo que creías saber sobre la venganza. La sala del tribunal pasó de un procedimiento ordenado a un caos controlado en cuestión de segundos. Las manos de la jueza Morrison temblaban mientras revisaba los documentos en su teléfono, su rostro pasando de la incredulidad a la furia fría. Señora Harwell, dijo la jueza en voz baja, con una voz más potente que cualquier grito. Le sugiero que vuelva a sentarse. Victoria permaneció de pie, con la mandíbula apretada. Su señoría, cualesquiera que sean los documentos inventados que este criminal convicto haya inventados. La voz de la jueza Morrison fue cortante. Estos son extractos bancarios certificados de las Islas Caimán. Cuentas en el extranjero. Transferencias bancarias de hace 7 años. Todas con firmas digitales que coinciden perfectamente con la suya. La sonrisa de confianza del fiscal se desvaneció. Miró a Victoria, luego a sus archivos, repentinamente inseguro de qué lado de la historia estaba. Marcus observó todo con una calma inquietante. 3 meses atrás, cuando el FBI registró su apartamento por primera vez a las 6 de la mañana,
estaba realmente confundido. Las pruebas en su contra eran abrumadoras, demasiado abrumadoras. Cada transacción perfectamente documentada, cada correo electrónico meticulosamente guardado, cada ángulo de cámara de seguridad capturándolo en el momento preciso. Fue entonces cuando se dio cuenta, alguien había pasado años construyendo esta trampa. Y ese nivel de detalle requería algo de lo que la mayoría de los criminales carecían: acceso, tiempo y la absoluta confianza de que nunca serían atrapados. Señor Chen, dijo la jueza, con un tono completamente diferente. Suspendo este veredicto a la espera de una mayor investigación. Alguacil, retire las ataduras del señor Chen. El clic metálico de las esposas al abrirse le pareció una reivindicación, pero Marcus sabía que era solo el principio. Al recuperar la circulación en sus muñecas, finalmente se permitió mirar directamente a Victoria. Ella le devolvió la mirada y, por primera vez, vio algo tras esos ojos fríos: miedo. Su señoría, el abogado de Victoria, un hombre de cabello canoso que había permanecido en silencio hasta entonces, se levantó bruscamente. Mi clienta invoca su derecho a asistencia legal antes de responder a cualquier pregunta. Oh, necesitará más que un abogado, dijo Marcus en voz baja, hablando por primera vez con su voz real, no con la monótona voz derrotada que había mantenido durante meses. Necesitará un milagro. El juez Morrison señaló a Victoria. Señora Harwell, se le ordena permanecer en esta jurisdicción. Entregue su pasaporte al alguacil inmediatamente. El rostro de Victoria se sonrojó. Esto es indignante. Soy socio principal de una de las empresas más respetadas. Usted es sospechoso de una investigación federal por fraude, interrumpió el juez. Y si al menos la mitad de lo que leo aquí es cierto, se enfrenta a cargos que hacen que los presuntos delitos del señor Chen parezcan hurtos menores. La galería estalló en cólera. Los periodistas se abrieron paso hacia el frente. Los flashes de las cámaras brillaron a pesar de las protestas del alguacil. Marcus permaneció sentado, viendo cómo el mundo de Victoria se desmoronaba en tiempo real. Pensó en los últimos 3 meses, las noches sin dormir en su pequeño apartamento, los antiguos compañeros que habían bloqueado sus llamadas, su madre llorando al teléfono preguntándose cómo su hijo había podido hacer semejante cosa, pero también pensó en algo más. Algo que había descubierto el día 47 de su investigación, cuando finalmente hackeó el servidor de correo electrónico archivado de la empresa usando credenciales que había memorizado años atrás durante una actualización del sistema. Victoria no había actuado sola. Su señoría, dijo Marcus, levantándose lentamente. Con todo respeto, la señora Harwell es solo una pieza de esto. Los documentos que le envié muestran una red. Tuvo ayuda, alguien dentro del departamento de informática de la empresa que podía manipular las grabaciones de seguridad y alguien en contabilidad que podía crear transacciones fantasma. Victoria abrió los ojos de par en par casi imperceptiblemente. Esa microexpresión le dijo todo a Marcus. No esperaba que supiera de los demás. El fiscal se aclaró la garganta con nerviosismo. Su señoría, quizás deberíamos continuar esto en privado. No, dijo el juez Morrison con firmeza. El señor Chen ha sido humillado públicamente durante 3 meses. Lo que suceda a continuación, sucederá en audiencia pública, donde todos puedan verlo. Se giró hacia Marcus. ¿Tiene nombres? Marcus sacó un papel doblado del bolsillo de su chaqueta, la misma chaqueta que había usado hasta su propia condena, y que ahora sentía como una armadura en lugar de un sudario. David Park, administrador senior de T. Jennifer Walls, supervisora de contabilidad. Y hizo una pausa, dejando que la tensión aumentara. El fiscal adjunto Richard Brennan. El fiscal palideció. Ese es mi jefe. Lo sé, dijo Marcus en voz baja. Por eso este caso nunca debería haber llegado a juicio. El fiscal adjunto Brennan se aseguró de que así fuera. Ocultó pruebas exculpatorias. Instruyó a los testigos. Incluso falsificó documentos de la cadena de custodia. La sala estalló en un caos. La jueza Morrison golpeó el mazo repetidamente. Orden. Orden. Victoria se hundió en su silla. Su postura perfecta finalmente se desmoronó. Su abogado le susurró frenéticamente al oído, pero ella no pareció oírlo. Miraba a Marcus con una mezcla de odio e incredulidad. ¿Cómo había logrado el hombre al que había destruido con tanto cuidado destruirla a ella también? La respuesta era más sencilla de lo que jamás hubiera imaginado. Había subestimado el valor de la paciencia y sobreestimado la lealtad de cómplices que solo buscaban dinero. Lo que Victoria Harwell no sabía era que la verdadera investigación de Marcus Chen había comenzado 63 días antes, en el lugar más inesperado, la biblioteca de una prisión. Tras su arresto, a Marcus le concedieron la libertad bajo fianza, en parte porque su defensor público,
a pesar de estar sobrecargado de trabajo, había detectado inconsistencias en el cronograma de la fiscalía. Esos 2 meses de libertad antes del juicio habían sido la temporada de caza de Marcus. El primer día, hizo una lista. No de pruebas que necesitaba encontrar, sino de personas que sabrían dónde buscar. Personas a las que Victoria había perjudicado antes que el James Liu había sido asociado junior en Harwell y Associates hacía 3 años. Un chico brillante, estudiante de Derecho en Harvard, destinado a ser socio. De repente, lo despidieron por conducta inapropiada con un cliente. No se presentaron cargos, solo una reputación arruinada y un acuerdo de confidencialidad con un pago sospechosamente alto. Marcus lo encontró trabajando como asesor legal en un estudio en Brooklyn. Cuando Marcus llamó a su puerta, James inicialmente se negó a hablar. Como quieras, firmé un acuerdo de confidencialidad. No puedo ayudarte, punto. Lo está haciendo otra vez, dijo Marcus simplemente. Conmigo. El mismo patrón. Incriminar a alguien, enterrarlo con pruebas perfectas y salir indemne. La mano de James se había congelado en la puerta. ¿Cuánto dicen que robaste? 2,3 millones. James rió con amargura. Me acusó de perder un cliente que le costó al bufete 1,8 millones. Es curioso cómo sus números siempre suenan tan precisos, ¿verdad? Abrió la puerta de par en par. Pasa, esa conversación lo cambió todo. James reveló lo que su acuerdo de confidencialidad técnicamente no podía prohibir, no hechos sobre su propio caso, sino patrones que había notado. Victoria tiene un sistema, explicó James, sacando una libreta personal que conservaba a pesar del acuerdo. Identifica a alguien útil, lo asciende rápidamente, le da acceso a cuentas sensibles y luego crea una crisis. Culpan a esa persona, la despiden o la arrestan, y ella se queda con su lista de clientes, además de lo que esté malversando. Punto. ¿Cuántas veces ha hecho esto? Eres la número 4 que yo sepa. Pero sospecho que hay más. Marcus había pasado las 2 semanas siguientes rastreando a los demás. Sophie Martínez, ex asistente legal, ahora trabaja en un comercio minorista en Filadelfia. Robert Chan, es contador, conductor de una empresa de viajes compartidos en Boston. Todos tenían la misma historia: ascenso rápido, acceso repentino, acusación devastadora, pruebas irrefutables, y todos estaban demasiado asustados, demasiado arruinados o demasiado destrozados para defenderse. Pero Sophie le había dado algo valioso: guardé correos. Sé que no debía hacerlo, pero algo me pareció mal desde el principio. Están en un disco duro en mi armario. Si te sirven, tómalos. Esos correos fueron la primera ficha de dominó. Mostraban a Victoria instruyendo a Sophie para que creara cuentas temporales para la confidencialidad del cliente, cuentas que Sophie descubrió más tarde que se utilizaban para canalizar dinero al extranjero. Cuando Sophie lo cuestionó, la despidieron en una semana y la amenazaron con ser procesada por los mismos delitos que Victoria estaba cometiendo. Robert le había proporcionado algo aún mejor: códigos de acceso. Memoricé la contraseña maestra del servidor de archivos de la empresa antes de que me despidieran, admitió. Tonto, quizá. Pero sabía que algún día alguien la necesitaría. Con esa contraseña, Marcus pasó 36 horas seguidas descargando 7 años de comunicaciones internas, registros financieros y registros de seguridad. El volumen de datos era abrumador, pero surgieron patrones. Las solicitudes de Victoria de auditorías especiales, sus reuniones privadas con el administrador de T. David Park, sus almuerzos con la fiscal Brennan, que coincidían perfectamente con casos desestimados o procesos judiciales acelerados. El verdadero avance llegó cuando Marcus descubrió el defecto fatal de Victoria: la arrogancia. Lo había guardado todo. Cada transferencia fraudulenta, cada documento manipulado, cada correo electrónico coordinado con sus cómplices. Lo había organizado todo en una carpeta privada en el servidor de la firma llamada Planificación Patrimonial, aparentemente segura de que nadie lo revisaría jamás, y que si lo hacían, el nombre inocuo desviaría sospechas. Marcus lo encontró el día 54. Dentro había hojas de cálculo que comparaban sus ingresos reales con los declarados. ¿La diferencia? 12 millones de dólares en 7 años, pero tener pruebas no era suficiente. Marcus necesitaba que fueran irrefutables. Así que hizo algo arriesgado. Contrató a un contador forense con un nombre falso, pagó en efectivo y verificó, certificó y selló cada documento con un servicio notarial digital. Externó, luego esperó. Esperó durante el juicio. Esperó durante la condena. Esperó hasta el momento exacto en que Victoria se sintiera más segura, más intocable, más segura de haber ganado, porque Marcus entendía algo sobre la venganza que Victoria nunca supo. La justicia más dulce no es pillar a alguien en el acto, sino dejar que celebre su victoria justo antes de quemar su mundo. Ahora, de pie en la sala del tribunal,
Viendo al abogado de Victoria susurrar frenéticamente estrategias de control de daños, Marcus se permitió una pequeña sonrisa. El cazador se había convertido en la presa, y ella apenas comenzaba a comprender la magnitud de la trampa. La voz del juez Morrison interrumpió sus pensamientos. Señor Chen, solicito una auditoría forense completa de Harwell y Associates. Deberá proporcionar todas sus pruebas a los investigadores federales. Ya está hecho, su señoría, respondió Marcus. Envié copias al FBI, al IRS y al Colegio de Abogados del Estado hace aproximadamente 4 minutos. El rostro de Victoria se puso pálido. Su imperio cuidadosamente construido se desmoronaba, y todos en la sala pudieron ver el momento exacto en que se dio cuenta de que no había salida. Los 3 agentes federales entraron en la sala con esa autoridad silenciosa que pone nerviosa incluso a la gente inocente. La agente principal, una mujer de unos 40 años con ojos gris acero, se dirigió directamente a la jueza Morrison y le entregó un sobresellado. Su señoría, FBI. Llevamos 18 meses investigando a Harwell y Associates. La evidencia del señor Chen acaba de conectar las piezas finales. El abogado de Victoria se puso de pie de golpe. Su señoría, mi cliente tiene derechos. Su cliente ha estado robando a su propio bufete, a sus clientes y al gobierno federal, interrumpió el agente con frialdad. Se giró hacia la galería, su voz resonó en cada rincón de la sala. Señora, Victoria Harwell está arrestada por fraude electrónico, lavado de dinero, obstrucción a la justicia y conspiración para cometer fraude. La sala estalló. Victoria se quedó paralizada mientras los agentes se acercaban a ella. Sus esposas brillaban bajo las luces fluorescentes. Por primera vez desde que Marcus la conocía, parecía realmente pequeña. Esto es un error, dijo Victoria con voz temblorosa. Yo creé esa empresa. Yo la convertí en lo que es. No pueden simplemente... Ustedes la convirtieron en una empresa criminal, respondió el agente. Espósenla mientras el metal chasqueaba alrededor de las muñecas de Victoria, el mismo sonido que Marcus había oído hacía 3 meses. Vio cómo su rostro alternaba entre la negación, la rabia y, finalmente, algo cercano al pánico. Miró a Marcus con los ojos desorbitados. No entiendes lo que has hecho, siseó. La gente con la que trabajo, los contactos que tenía, corrigió Marcus en voz baja. Pasado. La agente principal sacó su teléfono y le mostró algo a la jueza Morrison en la pantalla. La jueza arqueó las cejas. ¿Está confirmado? Hace 20 minutos. Arrestamos a David Park en su casa y a Jennifer Walsh en el bufete. Ambos están cooperando. Y el fiscal Brennan hizo una pausa. Ha sido puesto en licencia administrativa pendiente de cargos penales. El fiscal en la sala parecía estar enfermo. Toda su oficina estaba a punto de ser investigada porque su jefe había sido comprado, pero Marcus no había terminado. Su señoría, hay una cosa más. Victoria no solo robó dinero. Destruyó vidas sistemáticamente. James Liu, Sophie Martínez, Robert Chan, personas cuyas carreras y reputaciones destruyó para borrar su rastro. Merecen una indemnización. La jueza Morrison asintió lentamente. El tribunal garantizará la indemnización de las víctimas. Señor Chen, dadas las circunstancias extraordinarias, se anula su condena. Se desestiman todos los cargos. Además, miró directamente a Victoria. Recomiendo que permanezca detenido sin fianza. Ha demostrado una conducta criminal sofisticada, recursos ilimitados y un total desprecio por el sistema legal al que decía servir. Las piernas de Victoria parecieron flaquear ligeramente. Su abogado la sujetó del brazo, pero ella se apartó bruscamente, con la compostura finalmente destrozada. Lo di todo a ese bufete. Todo. Y él, señaló a Marcus con manos temblorosas, no era nadie. Un contador forense de nivel medio que debería haber estado agradecido de que me fijara en él. Se fijó en mí porque era conveniente, dijo Marcus con voz firme. Necesitaba a alguien limpio, alguien de confianza, alguien cuya caída fuera creíble. Pero cometió 2 errores. Victoria lo fulminó con la mirada. El rímel empezaba a correrse por las lágrimas que, por orgullo, no reconocía. Primero, asumiste que me derrumbaría como los demás. Que aceptaría un acuerdo con la fiscalía, desaparecería sin hacer ruido y te dejaría ganar. Marcus dio un paso más. Segundo, y esto es lo importante, guardabas todo en un registro porque eres una narcisista que no pudo resistirse a documentar tu propia brillantez. Esa carpeta etiquetada como planificación patrimonial, 12 millones de dólares en robo, todo meticulosamente organizado. Te construiste tu propia prisión, Victoria. Acabo de encontrar la clave. Se le puso pálida la cara.
No sabía que él había encontrado esa carpeta. En su mente, había estado perfectamente escondida, perfectamente segura. ¿Cómo? Susurró Robert Chan. ¿El contador al que incriminaste hace 3 años? Recordaba la contraseña maestra. Resulta que la gente a la que destruyes no olvida tan fácilmente como esperabas. El abogado de Victoria tomaba notas frenéticamente, planeando apelaciones que todos en la sala sabían que eran inútiles. La evidencia era abrumadora, autenticada y, lo más condenatorio de todo, creada por la propia Victoria. Mientras los agentes le escoltaban hacia la salida, Victoria se detuvo y se volvió hacia Marcus por última vez. Su expresión había pasado del pánico a algo más feo, odio puro. «Maldito santurrón», espetó. «¿Te crees un héroe? Solo eres otro hombre amargado que no pudo soportar trabajar para alguien más exitoso que él». Marcus la miró a los ojos con calma. «No estaba amargado cuando trabajaba para ti, Victoria. De hecho, era bueno en mi trabajo. Pero me enseñaste algo valioso estos últimos 3 meses. La diferencia entre el éxito y el robo es si puedes dormir por la noche. ¿Cómo has estado durmiendo?». La pregunta flotaba en el aire. Victoria no tenía respuesta. Los agentes la guiaron a través de las puertas de la sala, sus costosos tacones resonando una última vez contra el suelo de mármol que nunca más sentiría su presencia. El juez Morrison exhaló lentamente, como si liberara meses de tensión. «Señor Chen, en nombre de este tribunal, le pido disculpas. El sistema le falló estrepitosamente». «El sistema estaba corrompido, su señoría», respondió Marcus. «Pero también me dio el tiempo que necesitaba para exponer la verdad. A veces la justicia es solo venganza paciente». En la galería, James Liu lloraba en silencio. Sophie Martínez, quien había conducido 4 horas para asistir, se cubrió la boca con manos temblorosas. Robert Chan simplemente asintió, sintiendo que se le quitaba un peso de encima, una vergüenza que había cargado durante demasiado tiempo. El fiscal se acercó a Marcus con vacilación. «Por si sirve de algo. Realmente creí en las pruebas. No tenía ni idea de que Brennan estuviera involucrado». «Yo tampoco, hasta que encontré los correos electrónicos que lo mostraban asesorando a Victoria sobre qué cargos serían más válidos». La voz de Marcus no era cruel, solo objetiva. «Quizás debería revisar todos los casos que Brennan supervisó en los últimos 5 años. Supongo que el mío no fue el único que manipuló». El rostro del fiscal palideció al comprender las implicaciones. Docenas, quizás cientos de casos potencialmente contaminados. 6 meses después, Marcus se encontraba frente a los ventanales que daban a la ciudad, con un café en la mano, observando cómo el amanecer teñía de dorado el horizonte. Su nueva oficina no era tan grande como la de Victoria, pero era honesta. Detrás de él, la placa de latón en la puerta decía, «Chen y Asociates, investigación forense de fraude». James Liu llamó suavemente antes de entrar. «Buenos días, jefe. Ayer recibimos 3 nuevas solicitudes de clientes. Todas de empresas que querían auditar sus propios sistemas antes de que les pasara algo como lo de Victoria». Marcus sonrió. «El miedo crea mejores clientes que la confianza». James dejó una carpeta. «Querrás ver esto. La sentencia de Victoria es hoy. 22 años de prisión federal, con restitución completa ordenada. Park recibió 15, Walls 12, y Brennan». Hizo una pausa, 18 años más la inhabilitación. Marcus cogió la carpeta, pero no la abrió. Una parte de él esperaba sentir triunfo en ese momento, reivindicación, tal vez incluso alegría. En cambio, sintió algo más tranquilo. Alivio, quizás. O simplemente un cierre. «El fondo de las víctimas está vacío», continuó James. «Sophie recupera su casa. El historial de Robert fue borrado. ¿Y esa asociada junior a la que Victoria incriminó en 2019? Acaba de ser contratada por una fiscalía federal. Borrón y cuenta nueva. Bien». Marcus dejó la carpeta. De eso se trataba en realidad. Su teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. «Me destrozaste la vida». «Victoria». James vio que su expresión cambiaba. «¿Ella?». Marcus respondió lentamente, «No. Destruiste 4 vidas construyendo tu imperio. Solo te devolví el favor. La diferencia es que mi venganza fue legal». Bloqueó el número. Algunas conversaciones no merecían continuar. Las noticias de la mañana se reproducían suavemente en el televisor de la oficina. Un reportero estaba afuera del juzgado. El caso de fraude de Harwell ha conmocionado a la comunidad legal. Lo que comenzó como una malversación aparentemente simple ha expuesto la corrupción al más alto nivel. Marcus Chen, el hombre condenado injustamente,
Se ha convertido en un símbolo de perseverancia y justicia estratégica. Marcus lo apagó. No necesitaba ser un símbolo. Solo necesitaba ser libre. Sophie Martínez llegó una hora después para su nueva entrevista de trabajo. Marcus le había ofrecido un puesto como investigadora senior. Cuando entró, se veía diferente. Segura de sí misma. Sin cargas. Nunca pensé que volvería a trabajar en derecho, admitió, sentada frente a él. Después de lo que pasó, asumí que esa puerta estaba cerrada para siempre. Victoria cerró una puerta, respondió Marcus. Pero no quemó todo el edificio. Tienes talento, Sophie. Solo trabajabas para la persona equivocada. Ella sonrió, y esta vez la sonrisa se extendió a sus ojos. Tú también. Sí, asintió Marcus. Pero aprendí algo valioso de ella. La documentación lo es todo. Ella documentaba sus crímenes por arrogancia. Yo documentaba mi investigación por desesperación. Resulta que ambos enfoques conducen a la verdad, solo que con resultados muy diferentes. Por la tarde, Robert Chan pasó sin avisar, con una botella de whisky caro. Pensé que deberíamos celebrar como es debido. Los tres que realmente nos defendimos. Estaban sentados en la oficina de Marcus. Marcus, James y Robert, tres personas que habían sido destrozadas por la misma mujer y se habían reconstruido para ser más fuertes. Por Victoria, dijo Robert, levantando su copa con humor negro, quien nos enseñó que la mejor venganza no es vengarse, es mejorar. Bebieron en silencio, cada uno absorto en sus pensamientos sobre lo que habían perdido y lo que habían encontrado. James finalmente habló. ¿Sabes qué es lo más loco? Podría haber sido buena en su trabajo. Era lo suficientemente inteligente, tenía suficientes contactos. No necesitaba robar. Hay gente que no puede separar el éxito del dominio, observó Marcus. Victoria no solo quería ganar. Quería que los demás perdieran. Ese era su defecto fatal. Robert asintió. Trataba a las personas como obstáculos en lugar de como seres humanos. Con el tiempo, esos obstáculos se convirtieron en testigos. Marcus pensó en la noche en que lo arrestaron, con agentes allanando su apartamento mientras los vecinos observaban desde las puertas. Pensó en la voz quebrada de su madre al teléfono, en el mensaje de texto de su prometida poniendo fin a su compromiso con brutal eficiencia. No puedo estar con alguien como tú. Lo había perdido casi todo. Pero al perderlo, descubrió algo que Victoria nunca tuvo, la resiliencia que nace de la necesidad, no del privilegio. Sonó su teléfono. El agente federal del juicio. ¿Señor Chen? Pensé que le interesaría saberlo. Hemos identificado a 6 víctimas más de los planes de Victoria durante 9 años. Su evidencia nos ayudó a construir casos que antes eran imposibles de procesar. Marcus exhaló lentamente. Bien. Ellos también merecen justicia. Más que eso, continuó el agente, la comunidad legal está implementando nuevos protocolos de supervisión debido a este caso. Sistemas de denuncia anónima, auditorías externas obligatorias, rotación de asignaciones de fiscal. Usted cambió más que su propia situación. Después de colgar, Marcus volvió a la ventana. La ciudad parecía la misma que hacía 6 meses, pero su visión de ella había cambiado por completo. Ya no era ingenuo, ahora entendía con qué facilidad se podían corromper los sistemas, cómo el poder protegía al poder, cómo la verdad podía ocultarse bajo suficiente papeleo y confianza. Pero también entendía algo más importante: la verdad no permanece enterrada. Espera. Se fortalece en la oscuridad. Y cuando finalmente se abre paso, es imparable. Victoria le había enseñado a ser meticuloso, paciente, estratégica. Había querido destruirlo con esas cualidades, pero en cambio, lo armó. La ironía era casi poética. Al atardecer, Marcus escribió un correo electrónico a todos sus antiguos colegas de Harwell y Associates, los que lo habían ignorado durante el juicio. Fue breve, sin resentimientos. Hiciste lo que creíste correcto con la información que tenías. Pero la próxima vez que acusen a alguien, quizás deberías preguntar antes de asumir la culpabilidad. La verdad suele ser más complicada de lo que parece. Le dio a enviar y cerró su portátil. James apareció en la puerta. ¿Vas a casa? Sí. Cené con mi madre. Es la primera vez en meses que no se pasa la comida llorando. Eso está bien, tío. Muy bien. James hizo una pausa. ¿Crees que Victoria ya lo entiende? ¿Lo que perdió? Marcus consideró la pregunta con atención. Tal vez. O tal vez pase 22 años convencida de que fue la víctima. Hay gente que nunca aprende. Pero ese ya no es mi problema. Al salir de su oficina esa noche,
Marcus pasó junto a la placa de bronce una vez más. Chen y Associates. Construida no sobre el robo ni la manipulación, sino sobre el simple principio de que la verdad, por muy enterrada que esté, siempre sale a la luz. Victoria Harwell había intentado quebrantarlo. En cambio, lo había forjado en algo que ella jamás podría ser, alguien que triunfaba sin destruir a otros en el proceso, y esa, Marcus se dio cuenta, era la única victoria que realmente importaba. Si esta historia te recordó que la paciencia y la verdad son más poderosas que la posición y las mentiras, suscríbete para ver más historias de personas que se negaron a rendirse cuando el mundo intentó enterrarlas. Porque a veces la mejor venganza no es la venganza, sino construir algo tan auténtico que los falsos imperios de tus enemigos se derrumben con solo compararlos.